Cuento de Navidad de Mickey. ¡Feliz Navidad! Comenzamos con un cuento de Disney, protagonizado por el conocido tío rico McPato o Scrooge, el cual posee un pequeño negocio, de compra de terrenos y renta, en el que hace cuenta de su dinero. Este tiene de empleado a Cratchit, quien tiene una cara algo conocida para nosotros. Este le ayuda en su negocio y también le lava la ropa a cambio de algo más de dinero. Scrooge tenía un negocio junto con su antiguo socio Marley, quien lamentablemente ya no está, se fue de este mundo hace 7 años, así que Scrooge se quedó con el negocio y contrató a un asistente para ayudarle con las tareas del local. Cratchit es su ayudante desde hace más de 3 años, este le pide que lo deje trabajar mediodía para poder pasar más tiempo con su familia. Scrooge le da permiso, pagándole ese mediodía. Muy bien, Cratchit, trabaja mientras reviso mis libros. Ya recuerdo, y aquí hay más camisas para lavar. Llega su sobrino Fred, quien alegre le desea una feliz Navidad. Scrooge se enoja y les dice que Navidad no es un día especial, es un día cualquiera. Te diré que es la Navidad, es solo otro día de trabajo, y al mequetrefe que crea otra cosa. Y cualquiera que piense lo contrario deberían meterlo en aceite hirviendo. Navidad es época para dar, para estar con nuestras familias. Eso va, pamplinas. Tratan de hacerlo cambiar de parecer, pero no funciona. Fred vino a invitar a su tío a una cena de Navidad. Scrooge le menciona distintos tipos de comida típica de Navidad, parece que va a ir. ¿Habrá también bizcocho de limón y nuez? ¿Y dulces, frutas y pastel de azúcar? ¿Estás loco, sobrino? Pero solo parecía. Este le dice que no pude comer nada de eso. Enojado echa a su sobrino de la tienda. Tiempo después llegan unos señores a la tienda. Scrooge mismo los atiende, cree que va a hacer negocios, pero se entera que están pidiendo donaciones para los indigentes y desamparados. Scrooge les da una plática del por qué estaría mal que les diera dinero, diciendo que, si les da dinero, entonces ellos que piden dinero, ya no tendrían trabajo por hacer. Ustedes se quedarán sin trabajo. Por favor, caballeros, no me pidan que los deje sin trabajo en la noche de Navidad. No haríamos eso, señor Scrooge. Él dice que a donde va a llegar el mundo, trabajas toda tu vida por dinero y luego quieren quitártelo. Llega la hora de terminar su jornada y aunque el reloj esté adelantado por 2 minutos, él deja salir a Cratchit, este le desea una feliz Navidad y se va a casa. Pero llega temprano el día siguiente. Así lo haré, señor. Y va a Quiero decir, ¡Feliz Navidad, señor! Scrooge, ya de noche, va a casa, donde extrañamente ve que su aldaba luce diferente. La aldaba es esta parte que se usa para tocar en algunas puertas, avisando de la llegada de alguien. Tiene la apariencia de su viejo amigo Marley, el cual era el difunto socio de su negocio. Le parece raro, y rápidamente entra a su casa, cree que está viendo cosas que no son, sube las escaleras donde se da cuenta de la presencia de Marley. Jacobo Marley se le presenta físicamente a Scrooge, este no cree lo que ve. Marley le recuerda que él antes le robaba a las viudas y estafaba a gente pobre. Scrooge le dice que recuerda eso, alaba que él era muy listo. Marley le dice que eso no estuvo nada bien, era malo, por eso mismo fue condenado a cargar pesadas cadenas eternamente. Este fantasma le advierte que eso mismo le va a pasar a él. Scrooge se asusta, le pide que le ayude a evitar eso. Marley le dice que esta noche vendrán por él 3 espíritus, que esté preparado y que los escuche atentamente. Marley se va. Marley, cuidado con el primer escalón. Scrooge no cree que lo vayan a visitar 3 espíritus y se duerme. Pamplinas. De pronto, un grillo le prende la vela y lo despierta. Este representa el espíritu de las navidades pasadas y le pide a Scrooge que se vayan. Si a ti te vinieran con tu bondad, serías más pequeño que una brisna de polvo. ¿No? La bondad no se usa en este mundo. Eso es lo que siempre has pensado. Este se lo lleva por los aires, dándole un recorrido por el pueblo. Llegan a un negocio antiguo, que él recuerda, ve a su versión joven de hace 10 años. Claramente se ve que las cosas eran más felices para él. Ve a todos sus amigos en la fiesta bailando felizmente. Sí, eso fue antes de que te volvieras un miserable amargo consumido por la visión. Nadie es perfecto. Y ahí está la adorable Isabel. Ve a su gran amor, la adorable Isabel, ella lo invita a bailar, y estos bailan con alegría.
Era muy feliz, sin embargo, con el paso del tiempo sus intereses fueron otros, dejó de lado el amor y se centró en el dinero. En verdad estaba muy enamorado de ella. 10 años después, aprendiste mal otras cosas. Pero sí en mi despacho. Isabel le pide que se casen, ella con ojos enamorados espera que éste acceda, pero a cambio le dice que la cabaña que ella tenía para que se fueran a vivir, ya no le pertenece, ya que no le dio el pago a tiempo de la propiedad, ahora le pertenece a Scrooge. Ella se da cuenta que la persona que conocía a cambio, ya no le importaba el amor sino el dinero. Amaste tu ahorro más que a ella y por eso la perdiste. Scrooge no puede ver más esto y pide que lo regresen a casa. Scrooge se arrepiente de lo tonto que fue en ese momento, lamenta eso. Llega el segundo fantasma, este es un gran gigante, el cual es el espíritu de la Navidad presente. El cual le acerca un montón de comida a Scrooge, le dice que todo esto es gracias a la generosidad. Scrooge no lo entiende, el gigante le dice que esto representa a la generosidad que siempre le negó a otros. ¿Generosidad? Jamás me ha dado a mí nadie generosidad. Jamás diste razón para hacerlo. Le dice que nadie ha sido generoso con él, ¿por qué tendría que serlo con otros? El gigante le dice que él mismo no se ha dado la oportunidad de sentir generosidad, que hay quienes incluso tienen afecto por personas como él. Scrooge no le cree, así que el gigante se lo lleva a una casa, la casa de Bob Cratchit, su empleado. Donde se ve que tienen un pequeño pavo de Navidad, él dice que de seguro tiene más comida en esa olla grande que se ve, pero no es comida, es la ropa que le mando a lavar a su empleado. Los niños alegres se acercan a la mesa para la cena, pero antes, esperan al hijo más pequeño de todos, el pequeño Tim, quien sufre de un problema motriz, que le dificulta caminar normalmente, apoyado con un bastón baja las escaleras, su padre el señor Cratchit, lo lleva a la mesa, todos agradecen por sus alimentos, que aunque sean pequeños, están agradecidos por tener que comer. Gracias al buen señor Scrooge. El fantasma le dice a Scrooge que pronto la silla del pequeño Tim estará vacía. Scrooge le pregunta al fantasma si él se va a... Timba. ¿Dónde está? Espíritu, ¿dónde estás? No te vayas, debes hablarme de Tim. Antes de hacerle la pregunta, el fantasma desaparece. Todo se llena de una densa neblina. Scrooge ve una lápida, se hace presente el espíritu de las navidades futuras. Este es el más misterioso que los demás, ya que posee una capucha, que le tapa el rostro y solo se limita a apuntar. Le muestra lo que le pasó al pequeño Tim, quien no pudo vivir por mucho más tiempo, y tristemente falleció. Toda la familia Cratchit lo despide, su padre con cariño abraza por última vez su apreciado bastón, se despide de su querido hijo. La silla quedará vacía para siempre. Él lamenta eso y pregunta si puede cambiarlo, el espíritu no le responde. Escucha que hay quienes se ríen, son unas comadrejas, las cuales hacen burla de que no habían visto antes un funeral tan más vacío, ellos se toman un descanso y dejan la tumba al descubierto. Scrooge ve dentro de la tumba, pregunta de quién es la tumba, el espíritu habla por primera vez y le dice que es suya, de Ebenezer Scrooge. Pues tuya, Ebenezer, el hombre más rico del cementerio. Lo avienta al hoyo y de repente de su ataúd comienzan a surgir brasas ardientes, esta escena se volvió muy aterradora. Se despierta gritando que cambiara. Ve que está de nuevo en casa, entiende que tiene otra oportunidad y se alegra por ello. A primera hora animado, va a hacer buenas obras, dando su dinero a los que pedían para caridad, se encuentra a su sobrino y le acepta su invitación a la cena de Navidad. ¡Ah, sobrino! ¡Tío Scrooge! No pienso perderme tu deliciosa comida. ¿Qué vas a hacer? ¡Por supuesto que sí! Va a la juguetería y después a la casa de su empleado, Cratchit, donde mantiene esta actitud de amargado. ¡Feliz Navidad! He venido a traerte esto. Hay otra cosa, Cratchit. Ya no soporto estos medios días de trabajo. No me queda otra alternativa. Cratchit cree que lo van a despedir, pero no. Scrooge le da un aumento de sueldo, le trae un monto de regalos a sus hijos y les da un gran pavo. Cratchit y su familia le agradecen, todos comienzan a cantar un villancico, abrazan a Scrooge y se termina la película. Fin.
Sin duda una gran película de las clásicas, que toma de base este antiguo cuento llamado El cuento de Navidad de Charles Dickens, que ha tenido varias adaptaciones, y esta es una de ellas. ¿Qué recuerdos? Pensaba que duraba más este especial de Disney. La escena del pequeño Tim me dolió mucho de pequeño, me dio una gran tristeza. El ver cómo de a poco cambiaba la perspectiva de Scrooge, fue relajante, reconoció sus errores y trató de mejorar, pasó de ser un amargado a darse la oportunidad de ser feliz y corresponder a esas muestras de cariño de otros. ¿Cuántas personas amargadas no quisieras que cambiaran igual que él? Y bueno, con esto termino este video. Voy a estar subiendo más videos de especiales de Navidad, por si te interesa otro, quizás esté entre los próximos que subiré. Deja tu like si te ha gustado el video y suscríbete para más videos así. Un saludo, bye.